Hola, ¿cómo están? Soy Norberto Lombardo. Compartí con ustedes la clase inaugural de este curso de Preclínica de Rehabilitación 2 en la Unidad 2 y ahora vamos a dar inicio a la clase de Incrustaciones Estéticas, Principios Generales y Preparaciones Dentarias. A mediados de la década del 80 del siglo pasado, me refiero a 1985 aproximadamente, comenzaron a realizarse en nuestro país las incrustaciones confeccionadas en composite primero o en cerámica algunos otros, y al corto tiempo, para poderlas diferenciar de las convencionales o tradicionales incrustaciones metálicas, se las llamó a estas incrustaciones estéticas. Las incrustaciones estéticas son este grupo de restauraciones de inserción rígida parcial que se las define como bloques rígidos construidos en compósito, en cerámica dental, que permiten devolver la forma anatómica, oclusal, proximal, relación de contacto y, por supuesto, la función perdida. Al poseer armonía óptica, por el tipo de material en que están construidas, lógicamente posibilitan devolver la estética. Se la indican en piezas dentarias que han perdido parte importante de su integridad coronal y donde no están ya indicadas las restauraciones de inserción plástica. En términos generales se realizan en forma indirecta, es decir, que se construyen fuera de la boca, por lo tanto hay que hacer previamente una preparación dentaria que requiere cierto tipo de diseño y planimetría cavitaria, y justamente esto es lo que vamos a ver en el recorrer de esta clase. Si recuerdan, cuando vimos la clasificación por la extensión en la clase inaugural, las restauraciones de inserción rígida parciales y en este caso, las incrustaciones estéticas como parte de este grupo, se clasifican bajo esos mismos términos: inlay, onlay, overlay, de acuerdo a su extensión. Entonces ahora vemos las indicaciones precisas para justamente las incrustaciones estéticas. A las incrustaciones estéticas se las indican las lesiones grandes, compuestas o complejas, ya sean premolares o molares. Si recordamos clasificación Mount-Hume, decimos 2.3, 2.4 del sector posterior, y justamente esta es la indicación precisa para este tipo de restauraciones. También como reemplazo de restauraciones fracasadas, y del mismo modo como reconstrucción de cúspides y nivelación del plano oclusal, que esto en muchas situaciones clínicas se necesita la corrección del plano de oclusión o la nivelación del plano de oclusión. En piezas endodónticas, con un suficiente remanente dentario sano, hoy día la indicación es muy precisa y está siendo muy empleada en la restauración de las piezas tratadas endodónticamente. Y también como cierre de diastemas o pequeños diastemas en el sector posterior, y poder así devolver una relación de contacto correcta. Si vemos algunos ejemplos clínicos, vamos a ver en esta fotografía superior izquierda una amalgama fracasada por fractura del material y fractura también de la pared dentaria. Aquí tienen un claro ejemplo de una indicación para una incrustación estética. La diapositiva que sigue a la derecha, ven ahí ya la pérdida total de un material de restauración en ese molar, donde ustedes ven que ocupa la pérdida una lesión grande oclusal
y que se da hacia lingual, mostrando entonces una lesión grande, en este caso compleja también por su extensión, una correcta indicación para una incrustación estética. En las dos diapositivas ahora, al lado izquierdo abajo, ven entonces otra lesión grande, próximo cruzal en este caso, 2.3, 2.4, porque hay también pérdida de parte de alguna cúspide y está, como ven, resuelta por una incrustación estética. Sobre el margen derecho ven la fotografía inicial de una pieza, un segundo molar superior, tratada endodónticamente. Ahí ven estos puntos en el piso de lo que es el piso de cámara pulpar, el ingreso a los conductos con el material de obturación típico que se distingue por el color. Una vez que la pieza tiene su tratamiento endodóntico completo, se puede hacer una reconstrucción previa con algún material adhesivo y se genera la preparación final para recibir una incrustación estética, que ya ahora vamos a ver las características. Y en la última ven ustedes cómo está la reconstrucción con la incrustación estética integrada, fijada sobre la pieza dentaria. Vemos ahora este caso clínico, un primer molar superior que tiene una lesión grande, próximo oclusal, extendida y perdió parte de la cúspide mesiopalatina. Vemos la cúspide vestibular después de haber eliminado todo lo que era el tejido cariado, infectado. Vemos que esta cúspide queda totalmente adelgazada, socavada. Bueno, justamente esto es lo que pasa a una pieza dentaria que tiene una lesión importante, y miren cómo se explica esto si lo analizamos fácilmente. Aquí ahora la fuerza va a recaer sobre esta cúspide que está, como decíamos, socavada, debilitada, y lo más factible que le pasa a esta cúspide es que se fractura. Se fractura ante la misma fuerza que estaba recibiendo cuando la pieza estaba sana. ¿Cómo se explica esto? Si analizamos la fórmula de tensión, la tensión es igual a la fuerza sobre la superficie. Vamos a ponerle números para graficarlo y de este modo ustedes lo puedan entender mejor. Cuando una pieza está sana, si la fuerza de oclusión son 100 kilos y esa fuerza de oclusión se reparte en toda el área oclusal, supongamos un área de oclusal de 10 centímetros cuadrados, hacemos este cociente y la tensión es 10. Perfectamente, la pieza sana absorbe la fuerza, se genera una tensión, esa tensión se disipa en toda la corona y funciona perfectamente. Pero cuando una pieza perdió parte importante de su estructura coronar, fíjense lo que pasa si analizamos ahora con otros valores la fórmula. La fuerza sigue siendo la misma, porque la fuerza que la pieza recibe, el numerador es la misma, es 100. Pero ahora la superficie donde se reparte la fuerza es menor, porque si ustedes miran esta cúspide, ejemplo, vestibular debilitada, y además la corona clínica está totalmente debilitada por la pérdida de estructura, ya la fuerza no se puede repartir en toda la superficie a la vez. ¿Qué pasa? La fuerza se reparte en menor superficie. Supongamos ahora 5 centímetros cuadrados, el área donde recibe. Cuando analizamos 100 sobre 5, la tensión se fue a 20, es decir, se duplicó la tensión. ¿Qué se produce en estos casos? Que se supera el límite proporcional y se fractura la cúspide, y ese es el problema que se genera
cuando las piezas tienen lesiones extendidas, grandes, que debilitan la estructura coronal. Ya no pueden soportar la fuerza oclusal y terminan fracturándose. Otra fotografía clínica. ¿Por qué entonces indicamos ante lesiones grandes, extendidas, una restauración de inserción rígida, como puede ser una incrustación estética? Y esto justamente es para poder darles el ejemplo de lo que vimos en la imagen anterior. Ahora la restauración, que ustedes ven por el límite punteado, es una restauración grande, extensa, está perfectamente unida por adhesión, integrada al sustrato dentario. ¿Qué significa? Que cuando nosotros logramos hacer una restauración, en este caso de inserción rígida, parcial, que la podemos integrar con el sustrato remanente, logramos que esta pieza se comporte como una pieza sana. Y esto se debe a que la posibilidad de integrarla se da por el tipo de adhesión que podemos lograr entre el sustrato, en este caso incrustación, que podrá ser de cerámica, de composite, y al integrarlo por adhesión micromecánica con el sustrato remanente, logramos que esto se comporte como un todo. Es decir, ahora al recibir las fuerzas, recuerdan, si recibía 100 kilos de fuerza, ahora la fuerza otra vez se disipa en toda la corona dentaria. ¿Por qué? Porque el bloque restaurador, en este caso una incrustación estética, está perfectamente integrado y con el sustrato dentario por adhesión micromecánica. Y esta es justamente lo que se conoce por algunos autores que se describe como resistencia adhesiva. Es decir, esto se logra a partir de la integración diente-material de restauración y la pieza dentaria se comporta ahora restaurada como si fuese un diente sano. Analizamos entonces las ventajas de las incrustaciones estéticas y lo primero que hay que remarcar es justamente el mecanismo de adhesión que se logra con el sustrato dentario remanente. Adhesión micromecánica entre el bloque restaurador y el remanente dentario sano. Eso permite entonces, decíamos, lograr la integración diente material de restauración que funcione como un todo, al mismo tiempo genera protección mecánica del remanente, porque al estar integrado hace que ese remanente debilitado esté protegido, devuelve la forma anatómica y la mantiene a través del tiempo, porque las características de este material o de estos materiales que seleccionamos para confeccionar las incrustaciones estéticas tienen buenas propiedades mecánicas, entonces tienen resistencia al desgaste, tienen estabilidad química en el medio bucal, entonces se devuelve la forma anatómica y se mantiene a través del tiempo, es lo que se llama una restauración definitiva, porque funciona clínicamente por más de 5 años, que es lo que establece la Asociación Dental Americana para decir que una restauración se considera definitiva. Y este tipo de restauraciones, las de inserción rígida, generalmente superan, duplican los 5 años, están por sobre más de los 10 años según los estudios a largo plazo. Se logra también una óptima adaptación marginal, porque recuerden que estos son bloques que se construyen fuera de la boca sobre un modelo, se busca la máxima adaptación, entonces ahí justamente se logra un muy buen resultado. También se puede devolver un contacto proximal ajustado, que esto permite la función
Al devolver una relación de contacto perdida, se garantiza otra vez la salud de los tejidos circundantes, tejidos blandos del tejido gingival, no se atrapan alimentos, es decir, se vuelve a la función plena de esa pieza dentaria. También tienen otra ventaja que viene muy de la mano de la adhesión micromecánica, que en definitiva la preparación es muy conservadora porque en términos generales reponemos lo que el diente perdió. En algunos casos hay que extender para darle protección al remanente cuspidio, pero siempre pasa a ser una restauración comparada con las otro tipo de restauraciones de inserción rígida conservadora. Al ser materiales como los compósitos, las cerámicas dentales, de por sí tienen armonía óptica, por lo tanto devuelven la estética en las restauraciones posteriores, y cuando se usa como material el composite para su confección, ya vamos a ver en las clases siguientes cómo son los métodos de confección de los distintos bloques y después cómo se pueden fijar, cómo se pueden integrar realmente al remanente por la tecnología adhesiva. Y una de las grandes desventajas que tenían los composites, ¿recuerdan? ¿Cuál era? La contracción volumétrica, es decir, que los composites cuando se fotoactivaban, cuando polimerizaban, había en ese momento de la polimerización una contracción volumétrica, y ahora como esta contracción se produce cuando la construimos fuera de la boca, podemos ya llevar un bloque precontraído donde entonces no va a poner en riesgo la interfaz adhesiva. Y por último, también dada por la característica de estos dos materiales, no hay conductividad ni térmica ni eléctrica, y entonces esto pasa a ser otra de las ventajas de las incrustaciones estéticas. Claro, pero también, como todo tipo de restauración, tiene alguna limitación o algunas contraindicaciones. Y lógico, si la pieza dentaria afectada no tiene una estructura coronaria remanente sana, donde nosotros podamos de algún modo generar una preparación y poder adherir sobre este sustrato remanente, al ser insuficiente, no estaría indicada una restauración entonces de inserción rígida parcial. Ya vamos a ver que en esos casos recurrimos a otro tipo de restauración. Del mismo modo, si hay presencia de bordes cabos subgingivales, es decir, que las lesiones en proximal son lesiones, como decimos muchas veces, que se proyectan sobre el espacio subgingival, aquí es imposible poder hacer la reconstrucción. Por lo tanto, ante bordes cabos subgingivales hay que arbitrar los medios, hay que recurrir a alguna otra disciplina de la odontología, como puede ser la periodoncia, que viene en nuestro auxilio, y entonces permite, a lo mejor con algún procedimiento quirúrgico muy sencillo de realizar, generar lo que se llama un alargue de corona clínica y transformar ese borde cabo que era subgingival ahora en extragingival. Pero todas estas características ya la van a ir aprendiendo a lo largo del curso de periodoncia, pero también cuando estén en las materias de aplicación clínica el año próximo, desde ya en la clínica integrada 3, ustedes van a poder ver justamente estos casos y recordar estas situaciones, pero se puede mejorar. Y lógicamente, si son restauraciones que basan toda su efectividad en la adhesión micromecánica, todos sabemos que si queremos lograr adhesión micromecánica, ya lo aprendieron con las restauraciones de inserción plástica, hay que hacer un aislamiento absoluto del campo operatorio. Y si no es posible hacer el aislamiento absoluto, tampoco será posible indicar este tipo de restauraciones.
Y por último, en pacientes donde la parafunción está muy de manifiesto, como pueden ser pacientes con ciertas patologías como el bruxismo, bueno, primero lógicamente habrá que atender esa patología, tratar de corregir esa parafunción antes de poder indicar una... Veamos ahora otras imágenes clínicas para poder explicar lo que veníamos diciendo. Lo que puede llegar a ser en el margen izquierdo, ven una radiografía donde se puede ver la radiolucidez que se genera en esta zona distal de este primer molar inferior por la lesión extensa que tiene, donde vemos en la segunda imagen clínica, ya ven el borde cavo de la pared gingival, a nivel de la pared gingival, con alguna proyección hacia subgingival. Entonces, ¿esto cómo se puede hacer? O se arbitra, decíamos, el auxilio de la periodoncia para hacer un alargue de corona clínica, y recién después, al poder hacer un correcto aislamiento absoluto, muchas veces podemos entonces mejorar esta situación en el momento que se hace el relleno de socavados por medio de materiales adhesivos, que podrá ser un cemento de ionómero de alta densidad o alta viscosidad por sus características de adhesión química, ¿recuerdan? Poder hacer ese relleno sobre la estructura y poder garantizar la adhesión a nivel de esta pared gingival, que es donde se generan después la mayor cantidad de las fallas, o bien podrá ser realizada con otro tipo de material, podría ser como con una resina compuesta, pero ya con la acción de la aplicación de un sistema adhesivo, y después el material que recompone todo el faltante, esperar o activar su polimerización de acuerdo al mecanismo que tenga ese material que estamos empleando para el relleno. Veamos ahora entonces en una imagen radiográfica, una vez que se hizo el reposicionamiento de ese margen gingival, fíjense ahora cómo aparece a nivel de la pared gingival este material radiopaco, que es el material que se empleó para hacer el relleno y la adaptación en esta pared gingival, y de ese modo reposicionamos el margen. En la vista de la imagen clínica, ustedes reconocen ahí el material en la pared gingival y ya hay cierta preparación dentaria con cierta dirección de las paredes. Seguramente la preparación ya prácticamente le faltará algún detalle de la preparación, pero lista después para poder continuar con la impresión y demás pasos de la construcción de la incrustación estética. Entramos entonces directamente en las preparaciones dentarias específicas para incrustaciones estéticas. ¿Qué característica tienen estas preparaciones? Básicamente van a ser conservadoras, como dijimos, porque siempre que haya socavados o paredes que hayan quedado sin soporte dentinario, vamos a rellenar con un material adhesivo esas paredes, con un material que tenga propiedades mecánicas similares a la dentina, como puede ser un compósito, como puede ser un cemento de ionómero vítreo de alta viscosidad. Otra de las características es que siempre nos tenemos que asegurar un espesor mínimo tanto de las paredes de caras libres, contando el espesor de esmalte y el espesor de dentina, que sumados tienen que alcanzar los 3 milímetros. Si no tenemos ese mínimo espesor, tenemos que entonces muchas veces reducir las alturas cuspidias o bien generar los rellenos previamente para después poder mantener estos 3 milímetros de espesor de paredes.
Y otra de las características, que esto sí es común a todo tipo de preparación para incrustaciones, es que las paredes tienen que ser siempre divergentes o levemente divergentes o ligeramente divergentes hacia oclusal, tanto en las cajas oclusales como en las cajas proximales. Y ya vamos a ver también, y esquematizado, un espacio interoclusal mínimo porque hay que garantizar un espesor para el material, para que el material de restauración lo ocupe, y por resistencia intrínseca de los materiales que se seleccionan, ese espesor se pide que sea mínimamente de 2 milímetros. En algunas situaciones se va a poder realizar algún bisel de terminación o un chamfer, muchas veces en las preparaciones de onlay u overlay vamos a darle alguna terminación a ese borde cabo, generando algún modo de ligero bisel o bien de un chamfer moderado o poco marcado para acompañar la terminación de la restauración. Como vamos a trabajar con todos instrumentos de punta redondeada, los instrumentos rotatorios, los ángulos como consecuencia van a ser redondeados. Se pide que estos ángulos sean así para generar menores tensiones. Y en el caso de existir lo que se llaman contactos tripartitos, hay que modificar la preparación. Ahora vamos a ejemplificar ese punto para que ustedes lo tengan bien claro. Y el borde cabo y todas las paredes a nivel de esmalte tienen que estar alisadas. ¿Por qué? Porque el tener paredes alisadas mejora en lo que hace a la reproducción, en la toma de impresiones y también en la adhesión del material cuando se quiere hacer la integración. Entonces, en este esquema vemos justamente graficado lo que hablábamos del espacio interoclusal. ¿Por qué? Porque hay que hacer cuando hay que hacer reducción de altura cuspidia, ahí hay que garantizar un mínimo de 2 milímetros, decíamos, para que el material tenga su resistencia intrínseca, además, desde luego, de la resistencia adhesiva por el mecanismo de integración por adhesión micromecánica. Pero hay que respetar estas alturas a nivel cuspidio, pero también a nivel del surco medial, para que cuando nosotros devolvamos la forma anatómica, ese surco medial se le pueda dar la anatomía y la característica que tiene y que siempre mantengamos un espesor uniforme de 2 metros. En lo que hace al espesor de paredes, fíjense ustedes que fuimos bastante selectivos en eso. Dijimos que el espesor de las paredes de dentina y esmalte sumadas debe ser de 3 milímetros. Lógicamente, donde hay socavados, primero se rellenarán los socavados y cuando nos quede como terminación de la preparación, hay que poder medir ese espacio y que garantizar, como se ve acá con este comparador de puntas romas, que se pone una punta por vestibular, la otra punta por el interior de la preparación, y ustedes miden el espesor de la pared. A nivel así del tercio gingival seguramente tiene los 3 milímetros, pero a medida que nos venimos hacia oclusal, como hay socavados, esa pared va a estar adelgazada, va a estar en milímetro o milímetro con algo. Entonces, siempre hacer un relleno de los acabados con el material adhesivo y garantizar entonces esa altura. Si no lo logramos, porque con el relleno no alcanzamos a tener ese espesor mínimo, habrá que reducir más la altura cuspidia hasta llegar al espesor mínimo que nos garantiza el soporte para que descanse la restauración y asiente la restauración definitiva, sabiendo que en estos márgenes con esmalte en borde cabo es muy importante para la adhesión. Decíamos evitar los contactos tripartitos. ¿Recuerdan qué es el contacto tripartito? Ya lo vimos en las restauraciones de inserción plástica. Cuando el tope de oclusión del diente antagonista se da,
justo en el sector donde está la preparación o la lesión y el diente sano. No puede haber un encuentro aquí de las tres estructuras. Para eso lo que se hace es ampliar la preparación para que el tope de oclusión, que siempre se da en las convexidades de las cúspides, recaiga sobre diente sano del antagonista y sobre material de restauración. No tiene que haber encuentro, es decir, que es el único motivo que tenemos para ampliar una preparación, es decir, correr una pared o ampliar una distancia de cavitaria, justamente para evitar que el contacto o recaiga sobre diente sano o recaiga sobre todo el material de restauración. Y en otras oportunidades, cuando la lesión es más grande aún y el contacto recae justo a la altura del tope cuspidio, no se pueden dejar esas paredes afinadas y que se encuentre ahí los tres elementos: material de restauración, diente a restaurar y diente antagonista. Justamente se va a hacer en ese punto, se va a hacer la reducción de la altura cuspidia para que después la restauración recubra y entonces el tope de oclusión entre la restauración y el diente antagonista se hace sobre el material de restauración en el diente a restaurar y con su respectivo diente antagonista. Ustedes tienen aquí también en el campus una carpeta que es la guía para ustedes en todo lo que hace a los contenidos, a las condiciones de regularidad, en lo que refiere a los instrumentos que tienen que traer para los trabajos prácticos, y dentro de todo ese listado que pedimos de instrumentos están los cortantes rotatorios. Ahí tienen las piedras específicas que pedimos para este tipo de preparaciones dentarias, con su numeración, con su ejemplo en tamaño original para que ustedes puedan reconocer esas formas, y esto es una guía muy importante para que ustedes al momento de comprar estos instrumentos, aunque no conocen quizás la terminología del número, del tamaño, sí ya saben los componentes de números de forma y el número ISO que habla del tamaño mayor del instrumento. Ustedes pueden hacer así una compra tutelada. También en esta carpeta están las referencias bibliográficas, está el seguimiento para las clases teóricas, es decir, tienen todo el apoyo para poder entonces continuar el trabajo. ¿Recuerdan esta imagen que ejemplificamos cuando decíamos qué es lo que pasa cuando las lesiones pierden tanta estructura coronal debido a la lesión infecciosa que se las produce? Recuerden que lo más importante es mantener la estructura sana, muchas veces con la ayuda de un instrumento rotatorio como es una fresa redonda de tamaño importante, en baja velocidad, es decir, con un tipo de traba mecánica sobre el contraángulo, ustedes poder limpiar todos esos socavados, y ustedes van a tener que simular esto también en sus modelos con los dientes comerciales para que puedan después hacer la maniobra del relleno, es decir, de darle el soporte a las paredes que tienen socavados, que están debilitadas, con algún material adhesivo. Una vez que se espera el endurecimiento o se activa el endurecimiento del material adhesivo, ustedes pueden entonces realizar el diseño final de la preparación, ahora sí teniendo en cuenta dirección de paredes y demás que ahora mismo vamos a analizar. Veamos entonces el instrumental cortante rotatorio, en este caso las piedras de diamante que vamos a utilizar para hacer las preparaciones dentarias para incrustaciones estéticas. ¿Por qué hacemos un detalle así bien pormenorizado
del tipo de piedra, por ejemplo, troncocónica, como ustedes ven acá, en distintas formas y tamaños, y esto nos permite guiarnos muy mucho en la magnitud del desgaste y les sirve a ustedes para que puedan tomar como referencia, sobre todo para ir sabiendo cuánto, digamos, calcular la magnitud de ese desgaste. Entonces, ustedes van a ver que vamos a usar piedras troncocónicas y cada una con su numeración y para hacer una tarea específica. Ejemplo, si nosotros hicimos el relleno y vamos a comenzar ahora el tallado propiamente dicho para dar este diseño de cierta planimetría cavitaria y dirección de paredes, y si decidimos que hay que hacer reducción de altura cuspidia, eso lo vamos a hacer con una piedra 849-016, que es una piedra corta de 0,16 ISO, significa que en la parte donde tiene mayor diámetro, o sea, en la base de la piedra troncocónica va a tener, ¿se acuerdan? 1,6 mm. Entonces ustedes ya saben que si hacen un surco hundiendo la piedra de diamante totalmente, cuando llegan a hacer ese desgaste, ustedes ya hicieron una reducción de 1,6, es decir, ya les está faltando solo 4 décimas para alcanzar ese espacio interocruzal necesario para que el material de restauración ocupe el lugar y pueda devolver la función a esa cúspide y le haga a su vez de soporte. Entonces, piedra troncocónica 849-016 para hacer la reducción de las alturas cuspidias. Cuando tallamos las cajas internamente, recuerden que siempre se pide para este tipo de cajas también que tengan lo que se llama un istmo, un ancho mayor a 2 milímetros, igual o mayor a 2 milímetros. Entonces nosotros, ¿qué le decimos? Use una fresa troncocónica 845-025, que ya ustedes con una piedra troncocónica de este tamaño, corta pero muy ancha, es decir, que tiene 0,25 en su diámetro mayor, 2,5 milímetros, poniéndola perpendicular sobre la pared pulpar, ustedes ya pueden estar tallando una caja que si entró la piedra ya tiene más de 2 milímetros, o sea, asegurado el ancho mínimo que se necesita para una caja. Como las piedras son troncocónicas, si ustedes las ponen perpendicular a la pared pulpar y la aproximan a las paredes libres o a las paredes proximales, sin inclinarla, manteniendo perpendicular la piedra, le va a dar la ligera divergencia que buscamos en sentido gíngivo oclusal para tener el eje de inserción del futuro bloque rígido. Entonces, para el interior de la caja oclusal, una piedra troncocónica 845-025. Cuando van a la caja proximal, ya es preferible una piedra troncocónica más larga, y ahí una 856-018 permite entonces trabajar en las dos direcciones que hay que darle a la caja proximal. La caja proximal tiene que tener, por un lado, la divergencia en sentido gíngivo-oclusal, la ligera divergencia, y a su vez tiene que tener divergencia en sentido próximo-proximal, es decir, que las paredes quedan como abiertas mirando hacia la pieza contigua, en este caso la pared distal en el ejemplo de este molar. Es una piedra también de referencia para dejar entonces dirección de paredes en la caja proximal, y además, otra vez por su ISO, les garantiza que también la pared gingival tenga un espesor mínimo. Recuerden que la pared gingival siempre tiene que tener esmalte y dentina, es decir, que tiene que tener
un espesor de pared gingival. Se da que en estas situaciones de las incrustaciones estéticas no se necesita muchas veces generar la pared axial, ese típico ángulo, ¿se acuerdan? Gaseopulpar que se hacía en las cavidades para amalgama, muchas veces de acuerdo a la profundidad que tiene la caja oclusal y si no hay tanta distancia o tanta diferencia en altura con la pared gingival, no se genera ese ángulo y esa pared axial típica de la caja proximal. Y si ustedes necesitan romper la relación de contacto, porque recuerden que este tipo de preparaciones, la relación de contacto, otra vez no puede haber contacto con su diente proximal, con su diente vecino en la caja proximal afectada. Y si hay que hacer algún tipo de desgaste o de corticado o desgaste proximal, algunos autores le llamaban un típico corte nítido, lo que en la literatura lo van a encontrar como un slice cut, es decir, un corte fino, muy preciso, para lógicamente romper el contacto con la pared proximal, y para eso usamos una piedra que se le llama piedra aguja, que es una piedra, la 858, es una piedra así bien en punta, como si fuese justamente de ahí el nombre de piedra forma aguja, y con un ISO 010, fíjense cómo en su diámetro mayor recién llega al milímetro. ¿Por qué? Porque lo que se busca ahí es una piedra muy delgada, muy fina, para que pueda solo romper el contacto que pueda haber con la pieza vecina y dejar perfectamente un corte nítido para poder lograr después el ingreso, tener el ángulo, como decíamos, de inserción del bloque rígido y a su vez liberada la convexidad de la cara proximal, porque este corte que se le hace a la cara proximal, además de romper el contacto si lo hubiere con el diente vecino, se necesita quitarle la convexidad que tienen las caras proximales. Ese corte en rebanada o ese fino corte o slide cut, como les decía, figura en la literatura, es un corte muy nítido que aplana la cara de la pared proximal, de la caja proximal, perdón, para que estas paredes laterales de la caja proximal pierdan la convexidad típica que tienen las caras proximales. Luego que hicimos todo el diseño de la preparación, fíjense ustedes cómo muchas veces se profundiza a nivel del surco medial, se hace como un surco más profundo. ¿Por qué? Porque hay que garantizar no solo que haya un espesor de material a nivel de la pared lateral con respecto a la distancia del borde cabo superficial con la pared pulpar, sino que además a nivel del surco medial estén esos 2 milímetros presentes para poder devolver la forma anatómica. ¿Qué significa que una preparación tenga paredes ligeramente divergentes? Que cuando ustedes tienen esta vista como estamos ahora, desde oclusal, ustedes puedan ver todo el perímetro de la pared pulpar, la pared gingival, las paredes proximales laterales de la caja proximal, es decir, que ustedes ven todo lo que serían los contornos de piso o pared pulpar o de pared gingival, todo en un mismo plano donde no hay zonas retentivas o zonas de socavados, porque ustedes piensen, este es un material de inserción rígida, es un bloque que tiene que poder entrar y salir cuando lo probamos y después al momento de la fijación tiene que poder entrar y adaptar perfectamente. Por eso siempre las preparaciones para incrustaciones, y en este caso las incrustaciones estéticas, van a tener esa dirección de paredes. Y por último, con una piedra de diamante de grano fino, de esas que vienen identificadas con el anillo rojo, la 8881 014,
ustedes pueden hacer el alisado de todos los bordes cabos. Si hubo reducción cuspidia, alisar todo el borde cabo de la cúspide, lo mismo que el borde cabo a nivel de esmalte de todas las paredes laterales, tanto sea caja oclusal como caja proximal. Y esta es la característica de preparación de las incrustaciones. Les muestro otro caso clínico, fíjense, para que ustedes vayan grabando lo que es esta forma de preparación cavitaria. Piensen que ustedes van a trabajar sobre un diente sano, que es el diente que usamos en el simulador preclínico. Y entonces ustedes tienen que hacer primero todo ese desgaste, pero ya traten de fijarse esta imagen. Fíjense el ancho que tiene el istmo de esta caja oclusal. ¿Por qué? Porque estas son lesiones grandes. Lesiones grandes, ¿se acuerdan? Compuestas o complejas. Es decir, que hay veces hasta involucran cúspides o están involucradas cúspides. Y en algunas situaciones, cuando se quiere profundizar para poder tener algún mecanismo de anclaje que se dice, porque en las restauraciones de inserción rígida no se habla de retención, porque las preparaciones para incrustaciones no pueden tener retenciones. Recuerden, paredes ligeramente divergentes oclusal en todos los sentidos, en el caso de la caja oclusal y en el caso de la caja proximal en ambos sentidos, gingivo oclusal y próximo proximal. Entonces, cuando necesitamos estabilizar al bloque restaurador para que colabore justamente que la restauración no sea dislocada por la oclusión o para que se contraponga a este efecto que tanto tensiona a la unión, a la adhesión micromecánica que es la oclusión, se le hace muchas veces algún típico profundización en alguna de las zonas, sobre todo si esta pieza fue tratada endodónticamente, hay espacio para profundizar. Lógicamente nunca en un diente vital buscaríamos hacer un tipo de así de forma macromecánica para buscar anclaje. Esto solo se hace a nivel de piezas que han perdido la vitalidad, entonces uno puede sobre ese material de relleno, que generalmente le decíamos puede ser un material composite y en los dientes endodónticamente tratados es el material de elección para hacer el relleno de esos socavados. Ya vamos a ver cuando veamos materiales y cuando veamos quizás en el final del curso el diente endodónticamente tratado. Entonces, observen ustedes la característica de esta planimetría. Observen qué ancho importante tiene la caja oclusal, qué ancho importante tiene la caja proximal, porque esto es consecuencia del tipo de lesión grande que traía esta pieza dentaria. Y después fíjense otra vez la dirección de las paredes. Si las paredes están ligeramente divergentes oclusal, ustedes pueden ver todo el contorno de la pared pulpar y todo el contorno de la pared gingival a nivel de la caja proximal. Fíjense como no hay contacto con el diente vecino, siempre hay un espacio y así se logra lo que se llama el eje de inserción del bloque rígido, para que el bloque rígido pueda entrar y salir en el momento que se confecciona sobre ese modelo de trabajo y en el momento que se prueba después el bloque obtenido en la cavidad bucal y a su vez en el momento de la fijación para que adapte plenamente. Ya sin el aislamiento, ven ustedes ahí la preparación terminada con las características que tiene y pueden observar perfectamente cómo el material de relleno que está presente en el piso o pared pulpar, o sea, el piso de la caja oclusal, y algo también se observa en la pared gingival para recomponer seguramente o reposicionar ese margen gingival,
y alejarlo de la zona de conflicto, que es la zona cercana al tejido gingival que lo rodea. Por eso la pieza puede aislarse perfectamente y se pudo hacer la preparación dentaria. Una vez que está terminada la preparación dentaria, dijimos lo ideal es alisar a nivel de los bordes cabos y ustedes tienen este aspecto final de la preparación. Así que bueno, espero que fijen estas imágenes para que les sirva de guía en el momento que ustedes tienen que obtener la preparación en los simuladores. Son estos ejemplos clínicos que lógicamente queremos de algún modo replicar, de algún modo simular en esta curva de aprendizaje en esta unidad 2 de clínica. Y entonces, si hacemos un resumen de la preparación, dijimos que es una preparación conservadora, con cierto diseño y planimetría, que el operador ya decide cómo busca algún mecanismo que complemente ese anclaje para darle algo de estabilidad a ese bloque y que colabore con la adhesión micromecánica, que es la que buscamos a través del tratamiento adhesivo sobre el sustrato dentario, y ya van a ver cómo generamos todo un tratamiento adhesivo sobre el bloque restaurador. Las paredes, recuerden, un espesor mínimo muy importante, paredes con espesor mínimo de 3 milímetros y todas ligeramente divergentes hacia oclusal, tanto en caja oclusal como en caja proximal, y observen cómo es también la divergencia en sentido próximo-proximal de las paredes laterales de la caja proximal, es decir, la pared lingual, como ven acá en la imagen clínica, o la pared vestibular, como está abierta hacia proximal. Esto es lo que se dice el sentido de ligera divergencia próximo-proximal, en ambos sentidos. Y como dijimos, usábamos instrumentos cortantes rotatorios, todos de punta redonda. Los ángulos, como consecuencia, van a ser ángulos redondeados. ¿Por qué? Porque los ángulos redondeados generan menos tensiones para primero, para la reproducción por medio de la toma de impresión y la obtención del modelo de trabajo, como también para que no sean zonas de estrés para los materiales, para el bloque de material. Por eso todos son ángulos redondeados. Recordemos el espacio interoclusal mínimo. Hay que hacer muchas veces desgaste de la cúspide para darle protección, y si entonces la vamos a cubrir, hay que tener un espacio mínimo de 2 milímetros, hay que garantizar ese espesor para darle la resistencia intrínseca al material, si bien después se va a sumar la resistencia adhesiva, pero se pide hoy todavía en los materiales composite y en ciertas cerámicas los 2 milímetros de espesor. Recuerden que el borde cabo superficial siempre va a ser supragingival a nivel de la caja proximal, y podrán llevar algún bisel de terminación o un ligero chamfer a la altura del borde cabo sobre las cúspides, si es que decidimos hacer ese tipo de preparación. Y el último punto a tener muy en cuenta: evitar los contactos tripartitos, los puntos tripartitos. Por lo tanto, de existirlo, hay que modificar la preparación. Por eso van a ver que siempre antes de preparar vamos a chequear con papel de articular para que el paciente haga los contactos y ustedes tener ya las marcas con papel de articular para saber que ese punto de contacto, ese tope oclusal, o queda en diente sano o queda en material de restauración. Nunca puede haber un contacto tripartito. Finalmente dijimos lo que es borde cabo y paredes alisadas, para facilitar entonces toma de impresión y la adhesión micromecánica del bloque restaurador. Bueno, en estos minutos de clase pudimos hacerles
este detalle de todo lo que significa la preparación dentaria, que es en definitiva lo que ustedes van a realizar en el simulador, en el trabajo práctico, además de esta clase teórica donde justificamos el porqué de las características de la preparación, ustedes van a tener un paso a paso con los videos en alta definición para que perfectamente puedan seguir la preparación dentaria. Directamente ese video está realizado sobre el simulador clínico, por lo tanto es lo mismo que ustedes usan para sus trabajos prácticos. Ese video va a ser muy ejemplificador y los va a guiar en todo lo que hace al aprendizaje de las destrezas, pero lógicamente primero hay que tener el conocimiento para saber el por qué tenemos que preparar y darle ciertas características a este tipo de restauraciones de inserción rígida parciales como son las incrustaciones estéticas. Bueno, espero que hayan comprendido. Si hay dudas, anoten por favor las dudas. Nosotros vamos a citarlos dentro de la semana para ver siempre los contenidos que ustedes hayan aprendido de estas clases que van a estar en el campus a demanda, para que ustedes las vean y las vean la cantidad de veces que sea necesario y en los tiempos que ustedes crean útiles o tengan el tiempo disponible. Y eso sí, en el horario de sus comisiones, en el horario correspondiente a cada comisión, los vamos a citar para una reunión en una de estas plataformas electrónicas o las plataformas públicas que hay hoy día, tipo Zoom o cualquiera de las otras meeting de Google, y también puede haber o caber la posibilidad que sea a través de la plataforma del campus. Eso lo vamos a establecer con la gente que maneja toda el área. Bueno, me despido, espero que las dudas que queden ustedes tomen nota y cuando hagamos la discusión en estos encuentros a distancia podamos aclararles y podamos despejar alguna duda. Que les vaya muy bien. Saludos, espero verlos pronto. Gracias por su atención.